Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Arriaga. Y yo soy Itzel Salgado y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast de Corazón. Hey, ¿qué onda amigos? Sean bienvenidos a un podcast más. Estamos contentísimos Sí. de un podcast más, de una semana más, de un día más. Gracias a Dios por este nuevo día. ¡Bravo! Bravo por un día más. Bravo, 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 bravo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están todos por allá en su casa? Cuéntenos cómo están, cómo se encuentran el día de hoy. ¿Cómo va su semana? ¿Cómo va su día? ¿Cómo va su mes? ¿Cómo va su ministerio? ¿Cómo Todo. van todos con todo? Estoy muy feliz por estar un día más en Podcast de Corazón. ¿Cómo te Sí. encuentras, mi amor? Ay, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy feliz porque, ay, no sé si me van a decir algo por decir esto, pero me siento feliz. Quiero compartir con ustedes que tenemos un cara de papa Es cierto, pero ¿sabes qué? Tenemos un cara de papa, y un así. elefantito súper Espera, tierno, lo quisiera poder agarrar, pero no. pero a ver, yo creo que en la toma se puede ver. Le faltan los ojos. Este lo encontré en un bazar de juguetes. Y no vas a creer que me costó tan barato. Fueron 30 pesos de ese juguete. Y trae un buen de accesorios Y como los trae, Legos y trae algunos para, accesorios. Y ajá, trae algunos accesorios para irlos intercambiando. trae unos bigotes diferentes. Pero hay algo que me llama la atención. Se puede desarmar todo y se puede volver a armar. Pero le faltan los ojos. Ya Entonces, sé, en la caja donde venía, yo le pregunté a la señora si venía está. Ajá, completo, porque ¿no? lo revisé, exacto, lo revisé si todo estaba completo. Y no, le faltan los ojos. Ah, Entonces, pues trae unos lentes, pero no trae ojos. Entonces es como andar a ciegas. así, anda ciegas el cara de Anda a papa. ciegas. Pero Y compré ese cara de papa y dije, bueno, estaría muy bueno para el podcast. Mientras, decoramos más aquí. decoramos más para el podcast y pues hace algo más ad hoc al podcast. Ay, no, yo me siento súper feliz y la verdad es que sí lo quería compartir con ustedes porque cuando llegué aquí para grabar me dice, ¿qué crees? Ya ni te dije, compré algo y yo dije, ah, ¿qué compró, no? Y me dice algo para poner en la repisa y llega con su Ah, juguete sí. como niño chiquito, ¿no? Y llega y dice, compré un cara de papa y ya lo pone y lo Sí. empezamos a armar Pero era y un está cara, súper padre. era un cara de papa de los de... está grande, yo creo que O sea, ahí así. se ve pequeño, pero Se ve sí, pequeño, a ver si lo alcanzan a ver con mi mano. es Está como más lo o de tu menos un mano poquito más y grande su lo de mi mano es mano. grande. Pero bueno, pues ahí lo vamos a dejar hasta que encontremos los ojos. Espero pronto Que poder, encuentre los ojos espero, del cara de papa. espero pronto poder encontrar los ojos. Pero bueno, mientras encontramos los ojos, pues estamos muy felices por este nuevo Sí, y yo episodio. ya compartí. También ahí hubo unas situaciones, como todo, siempre, siempre, pero nos gozamos de estar aquí. Súper, súper feliz. Y cuéntanos, mi amor, ¿tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, estoy un poquito cansado, diría yo. Estamos contentos, estamos un poquito desgastados. Sí, Ya anteriormente lo habíamos mencionado, se viene una temporada donde han estado avanzando los proyectos dentro de la iglesia. Y hay uno en particular que se viene al Congreso que ya por nombre ya, Chazak, ya en algún otro video, pues habíamos hablado acerca de eso y pues ya nada, será saca. como un recordatorio. Entonces, en el episodio anterior dejamos abajo en la descripción las redes de nuestra iglesia local donde nosotros nos congregamos. Por ahí si ustedes quieren ir a verlo, pues pueden ir a ver el podcast. Sí, muy bien. Esperamos que hayan participado de las dinámicas que se hicieron del episodio 4, así como lo prometimos, lo cumplimos. Sí, señor, porque somos de México. Pusimos unas dinámicas ahí en nuestro Instagram del podcast con respecto al episodio 4. Entonces, si no has visto el episodio 4, te perdiste de las dinámicas, pero eso que tiene que ver, aún lo puedes ver. Entonces, esperamos hayan participado, estuvo muy, muy padre. Y bueno, pues ya después de esta introducción, ¿qué te parece si entramos al tema? No, quisiera preguntarte cómo estás tú. Pero ya contesté. Otra vez, Ah, platícales, ok, a ver, ok. platícales cómo te ha ido en la universidad. Ok, Cuéntanos ok. cómo te va en la escuela. Ay, no, pues en la escuela debo confesar que sí ha sido un poco pesado. Estoy en un horario, podría decirse que sí, pues accesible,
pero tú bien sabes que quedo a 2 horas de la escuela. Entonces, viajar 2 horas de ida, 2 horas de venida es 4 horas de transporte y así entre a las 7, tengo que salir a las 5 de la mañana para llegar a las 7 o tal vez un poquito tarde como 7:10. Eso por el tráfico inmenso que hay en todo lo que es ahí la calle principal de Cuernavaca. Y de regreso igual, ¿no? Y los cambios rotundos de clima están cañones. O sea, es como pasar de abrir el refri a cerrar el refri, O sea, creo. sí, totalmente. O sea, ha habido veces donde aquí yo salgo de mi casa y es como de, un suéter ligerito, algo relajado, y llego a la universidad y es como de, oh, no, está la neblina, ¿no? Y es Y como hace de, mucho frío ahora, aparte. ¿no? Y es real, ¿no? Y ya cuando, o sea, literal con mis compañeros, si me están viendo, ustedes lo pueden avalar. Un saludo a Caro y a mi amigo Josu, que los quiero un buen, Saludos. a Antonio y a todos ellos. Ellos están de acuerdo conmigo en que siempre que nos venimos ya estamos por tomar el transporte de vuelta a nuestras casas y es como de, sí, está un poco templado, pero ya quítatelo, porque de aquí a acá ya nos va a dar calor porque nuestra casa hace calor. Y es real, amigos, allá pueden ser las 3 de la tarde y tú puedes seguir en suéter. Con frío. Pareciera que estás en pleno nevado de Toluca, ¿no? Sí, es que como está en la parte del bosque, Sí. por eso hace frío, porque está a lo más alto de Cuernavaca, o si así lo queremos decir, como de la ciudad, y yo creo que por eso hace frío, por eso todo el tiempo está como muy fresco por allá. Pero siempre con el corazón dispuesto a aprender, de Pero verdad que aparte yo creo que es un clima que se disfruta. yo creo, a mí me gusta andar siempre con suéter y con un café a lo mejor en En la la mano, mano y una hoodie. o andar con un chocolate tal vez. Ay, qué rico. Se Canelita. antoja. Ay, sí, se antoja. Se antoja así una canela o un chocolate Con hotcakes. o un champurrado. Para los que son de otro país, el champurrado es como... Un atole. El atole es como si fuera masita o la masa con lo que se hacen las tortillas. Con agua o con leche. Con agua, un poco de leche Calientito. y chocolate, un poquito de canela, Azuquitar. azúcar y se revuelve todo hasta que se va espesando y va agarrando un sabor Súper rico. súper rico. Entonces, sí se antoja algo así. Súper, súper bien. Pero bueno, fuera de eso, me siento muy feliz porque tengo la bendición de ya estar a casi nada de terminar la universidad. Qué bueno. Nos Y eso sentimos nos muy pone muy feliz. feliz. El día de hoy tenemos un episodio más, un nuevo tema. Y yo quisiera comenzar un poco a abrir el tema. Todos nos Claro. hemos sentido, diría yo, que así. Pero yo creo que también el mundo lo ha preguntado. ¿Será que Dios nos ama? Porque, a ver, cuando tratamos este tema es que Dios no nos ama, porque si nos amara el mundo no estaría así. Y muchas veces, y tú no vas a dejar mentir, pero las veces que hemos salido y hemos compartido, algunas personas lo han mencionado, ¿no? Y dicen, es que yo no creo, o sea, y lo dicen así, así tal cual, yo no creo que Dios nos amen así como dicen, ¿no? Como tú dices, porque si nos amara, a ver, yo no estaría así, ¿no? Y es una pregunta que abre así algo a un abismo que dices, ¿qué necesita la señora o qué necesita la persona a quien le estás compartiendo? Para entender que Dios sí nos ama. Exacto, ¿qué necesita la persona? A lo mejor necesita un trabajo, a lo mejor necesita un coche, a lo mejor necesita que sus hijos terminen la escuela, a lo mejor necesita casarse, a lo mejor necesita unos trastes nuevos, a lo mejor necesita Sueños de señoras. unos tacones, un maquillaje, no sé, cualquier cosa que pueda suplir y sea saciada esa Sí. necesidad para que pueda decir, es que Dios sí me ama. A ver, mi amor, pero las mujeres siempre vamos a necesitar tacones. Yo lo Siempre sé, vamos a yo lo necesitar sé, maquillaje. Yo lo sé. O Pero sea, tocando el tema, pues. pero yo creo que va más inclinada a esa parte de Lo que necesito que- y si no lo tengo, ¿no? ajá, lo que necesito y si no lo tengo, entonces Dios no me ama. Ajá. Pero si lo tengo, entonces Sí sí me me ama. ama. Y entonces aquí abre la pregunta. ¿Qué necesitan las personas suplir para que ellos puedan decir que Dios sí les ama? Porque entonces estamos siguiendo a Cristo
por lo que nos da, más no por lo Exacto, que por Él, un interés, por ¿no? un interés, más no por lo que Él es, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente, ¿no? Y muchas veces, y eso es como un paréntesis al tema, hemos abaratado tanto el evangelio y que no debería de ser así, porque normalmente cuando le compartimos a una persona, siempre decimos, no, bueno, hay personas que ocupan esto, como de, no, mira, si tú vienes, el Señor te va a dar esto, esto, esto y esto. Y mi mamá la otra vez me decía, o sea, es que no es el mago de la lámpara mágica a quien tú puedes decirle, Señor, necesito un carro y ¡pum! Aparece tu carro. No, realmente cuando tú vienes y sigues al Sí, Señor es por lo que definitivamente. Él es, no por lo que Él te da, porque algo bien profundo de la escritura es que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ese todas engloba lo bueno y lo malo. Entonces, en lo bueno sí te voy a querer, Señor, y tú eres bueno y entonces sí me amas, pero en lo malo no. Entonces, Ujú. es ahí donde Sí, nosotros tenemos que definitivamente. entender totalmente que haya o no haya, el Señor nos sigue amando. Sí. Que el amor de Dios no Y depende de las cosas. yo quisiera, y yo voy a abrir así muy tangiblemente, así tajantemente el tema. Este tema salió, amigos, no me lo van a creer, pero un día estaba con mi mamá, estábamos platicando y de repente de la nada empezamos a tener un conflicto ahí de diferencia de ideas. Y mi mamá, o sea, hay que mencionar, mis papás no son convertidos a Cristo. No, aún no. Estamos, o me encuentro en ese proceso en donde yo comparto, sí, pero si una persona viene y comparte, es como, pásele, o sea, pase y comparta, por favor, porque yo no puedo, yo ya lo hice tantas veces y ya no es como algo que yo tenga que seguir haciendo. Sí lo hago en su momento, pero ya no es tan constante como anteriormente lo hacía, ¿no? No, y es que aparte yo creo que va a ser a través del testimonio, simplemente el verte cómo vas a la alabanza, lo que sucede, las alabanzas que pones aquí en tu casa, realmente siento que va a ser a través de eso, y si no es a través de ti, el Señor se vale de cualquier persona, ¿no? No, y Pero bueno, aparte, volviendo, sí, y este tema nació porque les decía, estaba en ese conflicto entre esa diferencia de ideas, y mi mamá lo dijo muy abiertamente, es que Dios no nos quiere, porque si Dios nos quisiera, no estaríamos así. Y yo me quedé pensando. Y en mi mente pasó así todo así como un flash, ¡fum! Y dije, Dios no me ama, Dios no nos ¿por qué ama. no nos Y me, amaría, y no? me hice la pregunta conmigo mismo. Y yo dije, ¿cómo el enemigo a veces quiere venir a inundarnos de pensamientos tan así negativos como para asemejar que Dios no nos ama? Si más grande fue su amor al venir a Así esta es. tierra y dar su vida por nosotros. Y yo pensé como en todo el contexto, desde que Cristo vino a esta tierra, murió y resucitó, para mí es una muestra de amor que nadie en esta tierra Ha puede hecho. hacer. Y digo nadie porque hasta este día no se compara lo que Cristo ha hecho conmigo, yo creo contigo y con cada uno de los que estamos. Totalmente. Y yo decía, como flash pasó todo en mi mente porque yo pensé, ¿qué me falta? Porque entonces, si hay algo que me está faltando y mi mamá observa que eso que hace falta es la causa de que Dios no nos ame, entonces estamos buscando, y lo decíamos hace un momento, estamos buscando a Cristo solamente, meramente por un interés, Por una porque conveniencia. es como, si Cristo me da un coche, entonces Dios sí me ama. ¿No? No. Entonces estaríamos pensando absurdamente que Cristo nos ama porque Cristo te da un trabajo, porque Cristo te da un coche, porque Cristo te da una novia, porque Cristo te da una mujer, porque Cristo te da Una aquello, carrera, ¿no? O algo una así. carrera, un buen trabajo, un buen coche, incluso hasta a lo mejor unas buenas vacaciones. O sea, esas cosas que todo mundo anhelamos tener y cumplir, ¿no? O sea, viajar por el mundo es una de las cosas que todo mundo quiere hacer. Y es ahí donde yo hice un flash así en mi vida, pasó, y yo dije, ¿qué me falta? O sea, en realidad, ¿qué? Tengo un techo donde dormir, la comida no nos falta, tenemos un coche, tenemos las necesidades esenciales, incluso hasta podría decir que un poco más de lo que podríamos merecer como para, o como es, como algo básico, por Ujú. decir, ¿no?
tengo las comodidades, tenemos un espacio, y yo lo digo, un espacio donde poder grabar este tipo de, Contenido. de contenido, un espacio donde la acústica, incluso hasta el ruido, pues no se escucha eco, está diseñado para poder tener toda esta capacidad de poder. Y decir que el Señor no es bueno y que no te Exacto. ama, ¿no? Y desde poder Claro. grabar una canción, desde venir a este lugar, estudiar, sentarte en ese sillón, prender la lámpara y comenzar a leer un poco. Simplemente el hecho de que estés aquí o donde sea y que el Señor se mueva en tu vida y sienta su presencia, creo que es la mayor muestra de que Dios nos ama, de Y yo que creo está que ahí. es la mayor muestra de amor. El hecho de que Cristo vino a este lugar, murió, resucitó. Y aunado a esto es todavía dice que el que pide recibe, o sea, todavía El que más toca a se le esto, abre la puerta, claro. todavía más a esto tenemos que agregar todo lo que Cristo Ha hecho. por nosotros, y meramente el inconverso, las personas que a veces a lo mejor cuesta un poco de trabajo entender, y si tú que nos estás viendo, a lo mejor ha llegado ese pensamiento a tu vida, y es decir, es que en mi familia mis papás aún no se convierten, entonces Cristo todavía no me ama, ¿no? Entonces, desde ese tipo de cosas observamos y vemos lo que Cristo hace con nosotros desde el día uno que nacemos, y desde ahí hacia atrás, desde antes de que le conociéramos, Él ya nos conocía. Y ya nos amaba, ¿no? Porque amó tanto Dios al mundo. Y o sea, se está refiriendo a todos, no nada más a aquellos que le conocen o que están dentro de la fe. Dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, Exacto. para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo me pongo a pensar, o sea, realmente antes de que yo le conociera, de que tú le conocieras, Él ya nos amaba. Él ya nos amaba. Porque nunca te quedaste sin comer, ¿estamos de acuerdo? Sí, exacto. Y, o sea, y lo que tenemos que hacer hincapié aquí en este momento es que cuando Cristo hace de nuestra vida lo que a Él le place, Él decide en qué momento darnos eso que a lo mejor Él sabe que necesitamos, pero que a veces, y lo hablábamos en el capítulo anterior, a veces el Señor nos da las cosas en el momento preciso, en el momento justo, No antes ni después. en el momento que menos lo esperamos. Ahí es donde sucede todo, ¿no? O sea, ¿y cuántas veces nos han pasado? Platicábamos en el capítulo anterior la situación de cómo Itzel compró su primer piano, ¿no? O sea, fue algo como que ni siquiera fue algo loquísimo, algo que estuviera planeado, ni siquiera lo habíamos pensado que ese piano se iba a comprar de esa manera, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si Itzel en ese momento no hubiera podido comprar el piano, entonces Cristo no la amaba. Claro que no, porque me amaba desde antes, ¿no? Él planeó ese teclado para mí y cuando me lo da, cuando realmente me dice, está aquí, vas a ir por él y demás, muestra su amor para conmigo. Y no solamente eso, ¿no? Con teclado o sin teclado el Señor nos sigue amando. Exacto, ¿no? Y, o sea, y a mí hace tiempo me llegó a pasar. En un trabajo no me llegué, no, o sea, yo fui a la entrevista, hice todo lo que me tocaba y bla, 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 todo el proceso. Y en ese momento a lo mejor la estaba pasando así, no mal, pero tampoco tan bien. Y yo sentía que más mal que bien, ¿no? Y entonces yo entré a ese proceso de la entrevista y todo lo que comenzó a pasar. Me mandan un correo y me dicen, no fuiste seleccionado, como que sigue participando. Si hay alguna otra oportunidad, nosotros nos estaremos contactando contigo. Pues han pasado años y esa oportunidad pues ahí se quedó, ¿no? Y yo me pregunto, ¿Cristo no me ama? Cristo te ama, es obvio que sí. Entonces ese tipo de cosas a veces, o de pensamientos así, llegan a nuestra Claro. vida cuando no obtenemos eso que necesitamos, o a eso que nosotros estamos anhelando que llegue a la mejor mañana, No, pero que no está planeada dentro del Señor mañana, exacto. sino a lo mejor dentro de algunos meses O que ni siquiera, o semanas, o puede ser que a lo mejor algunas cosas que sí ni estén siquiera, programadas para mañana o al día de hoy, ¿no? o que ni siquiera el Señor las tenga para ti, ¿no? Muchas veces tocamos puertas o vamos a cierta oportunidad, a cierta,
¿cómo se le puede decir? Como a cualquier cosa, ¿no? O sea, vamos y decimos, justo es aquí, justo va a ser aquí, y voy a obtener esto, y voy a aquello, y esto, y aquello, y voy a hacer el otro. Pero como dice él, ¿no? O sea, puede que sea mañana, puede que no sea mañana, sea en un año, o a lo mejor ni siquiera sea. Y entonces es ahí donde nosotros decimos, pues entonces Dios no me ama, porque si me amara yo ya tendría trabajo, si me amara hubiera quedado en la universidad, si me amara tendría esto, tendría una novia, tendría un novio, ¿no? Sí, o Pero si realmente, me amara, y ya ha pasado, ¿no? O sea, dicen, si me ama, mi familiar no hubiera fallecido. o mi familia conociera de él, ¿no? Ajá, o sea, no se refiere solamente, o no nos Algo referimos material. a algo material, puede ser algo que no es tangible como el asunto familiar, ¿no? O sea, es que si me amara, hubiera escuchado mi oración cuando nosotros oramos por él y nos sanó, ¿no? Pero a veces no cuesta mucho trabajo, y digo cuesta porque incluso a nosotros nos Nos llega ha a pasar. pasado. O sea, cuesta demasiado trabajo lograr entender cuál es la voluntad del Señor. Y muchas veces nos cuestionamos, Señor, es que yo quiero que tú hagas esto y el otro, y yo oro, y hasta nos atrevemos a decir, yo declaro y no sé qué, ¿no? Pero yo más que hacer ese tipo de preguntas es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Esto es tu voluntad? ¿Esto es lo que nosotros necesitamos? ¿Esto es lo Lo que que tú quieres esto para es lo mí. que tú quieres para mí? ¿Esto es lo que tú crees que para mí me va a ayudar en muchas cosas? ¿Y esto es tu perfecta voluntad para poder seguir avanzando y cumplir el propósito en esta vida? Y es ahí donde viene toda la interrogante y volvemos al mismo punto, que es que si no pasa todo esto, entonces el Señor no me ama, y siento ese aislamiento porque el Señor no nos ama, ¿no? O sea, y muchas veces lo hemos leído, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas Cosas nuevas. grandes y nuevas y todo aquello que no conoces y que pronto vas a ver. Pero la pregunta es aquí, ¿qué estamos haciendo para ir buscando poco a poco esa voluntad? Y yo sé que quizás a lo mejor, no me vas a dejar mentir, haya alguien que esté pasando por cualquier situación, esté pasando por un problema de tristeza, a lo mejor de ansiedad, a lo mejor de falta de identidad, a lo mejor dices, es que yo ya no quiero ir a la iglesia De porque ya me soledad cansé. simplemente, ¿no? Como de no saber hacia dónde están yendo, de no sé qué sigue, no sé por qué sigue esto. Exacto, o puede ser que a lo mejor alguien que nos esté viendo diga, pues es que la verdad yo ya me cansé de seguir avanzando en la iglesia, yo no veo que mis líderes se preocupen por mí, yo no veo que mi líder me pregunte cuando menos cómo estás, cómo te has sentido, cómo estás, cómo vas en tu oración, cómo vas con tu relación con Dios, cómo vas con tantas cosas, ¿no? Y muchas veces el discípulo y llega a pasar, incluso a nosotros nos pasa, que a veces quisieran que todos nos preguntaran qué está pasando, cómo te está Ujú. yendo, cómo va tu Tener vida, como esa tensión, ¿no? tener como esa comunicación, pero a veces es imposible y tenemos que también ser comprensibles en esa parte, que no podemos estar dependiendo de, porque nuestro amor sí es recíproco, porque tenemos que amar al prójimo y amamos al prójimo, sea como sea, con sus defectos, con lo que sea, pero aunado a esto, el amor más grande que tenemos es Cristo. Es Cristo porque aunque pasemos el desierto más grande, aunque estemos en la peor situación, aunque estemos en donde no quisiéramos estar, yo creo que si en ese momento cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, necesito de ti, ámame, abrázame, necesito de tu amor, dame amor, yo creo que ahí el Señor va y es como algo, como una cobertura espiritual donde llega y te abraza, y a lo mejor hasta entre ese abrazo hasta tú podrías sentir Ujú. esa sensación de amor o ese sentimiento de que el Señor te está abrazando Te fuertemente, acobija, te sí. acobija y que no te deja. Entonces llega a pasar, y a mí me ha pasado algunas veces cuando yo estoy demasiado triste, cuando estoy Cuando no angustiado, sabemos qué dirección cuando no sé tomar. hacia dónde ir, Sí, cuando, totalmente. cuando no sé qué va a pasar. Y digo cuando no sabemos qué va a pasar porque a todos nos pasa este tipo de situaciones. No hay nadie en esta tierra
que no le haya pasado o que esté pasando por una situación. El mismo Señor dijo, en este mundo tendremos aflicción. Tendremos aflicción. Y Cristo a eso vino. Cristo vino a darnos salvación. Cristo vino a darnos amor. Cristo vino a abrazarnos, a cobijarnos, a decir, hey, aquí estoy yo. Puedes venir conmigo para descargarte, para sentirte en un lugar seguro. Aquí es donde tú tienes que estar. Soy tu lugar seguro. Y muchas veces, y retomando, o sea, regresando un poquito a lo que mi mamá decía, o sea, yo traté de hacerle ver que Cristo nos ama, pero en su momento de confusión o de sentimiento, en ese momento Dijo, de, no creo en ese que nos momento de ame. tristeza, en ese momento de angustia, dijo, no, es que no nos ama, Y es porque que si nos amara no estaríamos así, exacto, ¿no? Y volvemos a lo mismo. la postura es esa, ¿no? Como de si alguien, es que o sea, como la justificación de las personas que consideran que el amor de Dios depende de las cosas, de las situaciones buenas que pasen en tu vida, su justificación es como de si nos amara, estaríamos pasando un buen momento, tendríamos lo que queremos. Y realmente no, y pongo de ejemplo a las personas que probablemente lo tengan todo económicamente, que a lo mejor tengan la carrera de sus sueños. Y no dudo que en la fe también haya personas así, con esa plenitud en todas las áreas, ¿no? Pero me refiero exclusivamente a aquellas que no tienen al Señor y que dicen tener todo. Yo se lo he dicho aquí a Víctor y le he dicho, sí, podrán ser esto, podrán tener aquello, un buen cargo, un buen puesto, el dinero de todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor tienen la mejor computadora, el mejor estudio, el mejor teléfono, lo que sea. Probablemente tienen lo mejor, pero ¿de qué sirve tanto si no tenemos el todo? Y ese todo es el Señor. Entonces, retomando el tema que estamos tocando de realmente, ¿será que Dios no nos ama? Considero que sí nos ama, porque te voy a hacer una pregunta, no teniendo ciertas cosas que a lo mejor como seres humanos, como toda persona normal, quisiera, a lo mejor ves un carro y dices, justo yo quiero cambiar el mío por uno mejor, ¿no? O sea, tienen, imagínate, no sé si en su país sea parecido, pero tenemos el síndrome, yo a veces digo el padre de nuestra iglesia local lo mencionaba, ¿no? Decía que a veces tenemos el síndrome del niño rico. Uh-huh. Que el síndrome del niño rico es que ya tienes bastantes de las cosas, pero quieres otra, ¿no? Claro. Y él ponía el ejemplo de un coche. O sea, tenemos todo, ya tienes a lo mejor un Mercedes, pero ahora quieres un Audi, ¿no? Un Tesla, ¿no? Hasta un Tesla. O sea, ahora ya no quieres el Mercedes y el Mercedes es un supercoche, ¿no? Pero ahora ya no, que porque quieres ahorrar o quieres ser ecologista y ya quieres un Tesla, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de decir, ay, es que el Señor no me ama, porque si me amara ya tuviera un Tesla y es así como de, ¿cómo? O sea, si ya tienes un Mercedes, ¿cuál es el afán a lo mejor de tener un Tesla, ¿no? O sea, y es ahí donde entra el síndrome del niño rico, que dejamos de ver todo lo bueno que tenemos por querer buscar el anhelo. Y no digo que esté mal, pero a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos alrededor, a nuestro entorno, todo lo que hay en nuestro alrededor, todo lo que hay en esas cosas tan básicas que decimos, no cabe duda que el Señor está aquí, que Cristo nos sigue sustentando. Que Cristo me ama tanto, que tengo esto, tengo lo otro, me ha dado esto, me siento bien, estoy bien de salud, permanezco en Él, estamos en Él, seguimos avanzando en Él, estamos trabajando para Él. Y ahorita que estábamos hablando de tu mami y demás, por ejemplo, tú decías, ¿no? Y se me viene ese ejemplo muy claro. Dices, mis padres no son conversos, en mi caso, mi mamá conoce, mi papá conoce del Señor, pero no es cristiano, entonces... O hasta puede ser como a medias, o sea, hemos conocido o sea, que son personas que sí... El papá sí va y la mamá no, claro, o al revés. Y esa es mi situación, ¿no? La mamá sí va y el papá no va, o puede ser al revés, los papás van y el hijo no. Pero en este caso específico, yo digo, hablo desde la experiencia y de lo que él está compartiendo, es que, por ejemplo, su mami no conoce, su papi tampoco, y él podría ponerse en la postura, ¿no? De, pues, Dios no me ama, porque si me amara, mis papás serían cristianos, mis papás te conocerían. Pero la pregunta aquí es,
si Dios no te amara, tus papás ni siquiera estarían contigo ahorita, ya te los hubiera quitado y no Sí. estarían en el proceso a A pesar lo de que no mejor, conocen. o posiblemente estaría pensando, ay, Dios no me ama porque si me amara ya hubiera cumplido su promesa que toda mi casa iba a servirle. Claro, y aún los tienes. Y eso Y tocando temas como un poquito ahí, pues frágiles. Sé que a lo mejor muchos de los que nos están viendo pues han perdido a su papi, han perdido a su mami. sí, No me refiero a esas situaciones de verdad con toda el la amor, prudencia y la la responsable. responsabilidad. Hablo de este tema, no me refiero a eso, amigos. Aún eso está bajo la voluntad del Señor, pero me refiero en esta postura, ¿no? Sin embargo, aún tú tienes a tu mami para compartirle y sería muy ilógico decir, Dios no me ama porque ella no conoce, al contrario, Dios me ama porque no conociéndole, acepta que ponga mis alabanzas y en algún momento a Sí, través de ese tiempo de sí, sí, alabanza sí, va a definitivamente. llegar, ¿no? Entonces, realmente vemos cómo el Señor no depende su amor de las cosas. Sí, y no, y aparte, mira, hemos pasado tiempos muy difíciles, demasiado complicados, hemos tenido a lo mejor discusiones, tenemos mucha diferencia de ideas, porque Claro, pues es difícil. ella es como de esa vieja escuela y ahora es como esos ideales, no míos, pero que vienen fundamentados en Bíblicos, Cristo, claro. vienen a romper esos ideales y cuando llega Cristo a romper esos ideales, comienza a ser un poco tenso el asunto porque cuando yo trato de tener una conversación, no hay modo de que en algún momento tenga esa oportunidad para compartirle de Cristo. Entonces, hay momentos en donde se vuelve un poco frágil y tocamos temas muy sensibles con mi mamá y que en algún momento le llegan a pegar, pero no es que yo sea la persona que está hablando, sino que es Cristo quien a través de la palabra, a través Está hablando. de mí, habla a su vida, ¿no? Y confronta a lo mejor un poco su fundamento con este fundamento. Y en el anterior capítulo hablábamos acerca de las verdades que incomodan, ¿no? A Ah, sí, veces, en el 2 sí, creo, 3 4 en esos. ahí hablábamos que cómo confronta la verdad, ¿no? Que es Y incómoda. es incómoda, pero cuando, aparte de que es incómoda, o sea, la misma escritura dice que es un arma de doble filo. Y es un mar de diferencias que tenemos que a veces cuando ya no puede mi señora madre, que si me está viendo, mamá, Te yo amo, te dice. amo mucho, Le amamos, le pero amamos. Cristo te ama más, este, llega a ese punto en donde se quiebra, o sea, se quiebra mi señora mamá, mi señora madre, y en ese momento comienza a derramar sus lágrimas porque es el sentimiento de ya no puedo más. O sea, ya no puedo más, ya no puedo, o sea, ya me estás diciendo la verdad, ¿no? Y es esa verdad que confronta, pero no es mi verdad. Es la verdad Es del la verdad Señor. de Cristo que está dando ese Quebrantamiento. quebrantamiento y que al final del día cuando llega a quebrantar, es ahí donde sale a relucir. Es que Dios no nos ama, porque si nos amara. Pero yo creo que en el fondo no hay manera de que pueda ir en contra de la verdad. No sé si me pueda explicar un poco, Sí. pero llega un momento donde se acorrala y ya no hay para dónde desplazarse. Y es como de, tiene razón, sí Ajá. nos ama, ¿no? Y lo único que puede generar a lo mejor su manera su mecanismo de defensa es como enojarse. Para los Claro. que son psicólogos a lo mejor me van a entender un poco. Pero su mecanismo de defensa es cuando ya se encuentra un poco acorralada, es Acorralada. como, mejor me enojo y digo, alzo la voz y tú estás mal y yo estoy bien y ya. No, pero entre ese sentimiento de cuando ya dejamos de hablar, se va y empieza a llorar. Y me ha pasado, o sea, hemos pasado muchas situaciones. Y ya mucho después, cuando la situación se calma, baja todo, comenzamos a platicar. Le digo, hey, pues perdóname, a lo mejor no hice bien las cosas o lo que te dije estuvo mal.
no fue correcto, pero yo creo que es necesario también que tú aceptes la verdad, las cosas que deben de ser, así ¿Cómo son? como tú me las dices, que sea recíproco. Claro, y también está el secreto en cómo lo decimos, amigos, ¿no? La forma, cómo tú te expresas, porque muchas veces, dijera mi mamá, hablamos muy golpeado y no nos damos cuenta, pero pues aún ahí el amor de Dios se refleja. Cuando Sí, nosotros hablamos, definitivamente. Y no me van a dejar mentir, cuando todo esto baja, después a veces me dice, no, es que a veces nada más lo digo así porque estoy enojada, ¿no? Pero no es porque esté enojada, es porque dentro de su ser, yo creo que hay esa lucha entre aceptar la verdad y no aceptarla entre sí, claro, entre no, esa lucha espiritual que hay ahí, personal, sí. porque es una lucha entre carácter, pero también es una lucha con las tinieblas. Es esa pelea que no la voy a pelear yo, no la va a pelear ella, sino que Cristo en su vida Constante. es cómo se pelea, porque en Cristo es donde tenemos la victoria. Y ha sido un mar y un mar por durante aproximadamente 12 años, en donde estamos orando por mi familia, estamos orando por mis papás, estamos orando porque sean alcanzados por Cristo y lleguen al conocimiento de su verdad, de su palabra. Y bueno, podríamos seguir hablando, pero particularmente cuando esto mengua, es cuando nos sentamos a platicar, nos pedimos perdón, nos abrazamos Y y viene de nuevo aprovechamos el momento para decir, hey, Cristo sí nos ama. Y es ahí donde yo después en el amor. yo hago ver que Cristo nos ama porque es como, mira, el Señor nos da alimento, el Señor nos da Nos tenemos casa, uno al otro, nos ¿no? tenemos el uno al otro, estamos como familia, tenemos salud, Tu papi está bien, todas esas sí, 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 situaciones. exacto, todo. Tenemos un techo donde no nos mojamos, tenemos un lugar donde podemos eh, vivir bien, donde podemos permanecer, donde podemos hacer un cumpleaños, donde podemos hacer muchas cosas. Tenemos un lugar, Una cama donde una cama donde dormir, con dormir, qué taparse, tenemos ¿no? un sillón muy chido, tenemos un cara de papa, o sea, tenemos esas cosas Y su que amor, el Señor se muestra desafortunadamente ahí. algunas personas no tienen y que yo digo, Señor, no soy tan bueno como para merecerlo, porque a lo mejor hay personas que son mejor que yo. Somos inmerecedores, Somos totalmente. inmerecedores y digo, cuán grande es tu amor para darme aquello que no merezco, pero tú has decidido dármelo porque a ti te place darlo. Así es. Y es ahí donde yo hago ver a mi mamá esa parte de el Señor nos ama no por eso, sino Y por por aquello. esto, porque Cristo murió, porque nos da techo, porque nos dio redención, porque hay salvación, porque somos salvos por gracia, porque Él así lo ha decidido. Y ni siquiera necesitaríamos nada, o sea, absolutamente nada. No necesitaríamos nada más que lo que el Señor ha hecho por nosotros, que es venir y entregarse. Creo que es la mayor muestra de su amor. Y fuera de ello, así lo tuviéramos todo, no valdría nada. Porque de qué sirve si no tenemos una esperanza, ¿no? Esa gloriosa esperanza que es el Sí, Señor. sí, definitivamente, Y, amigos. y poniéndonos acá un poquito más, como más, Más tranquilos, ¿no? sí, ¿no? Vamos a meterle Estaba meditando en suspenso. lo que Uy, estabas qué miedo. hablando, sí, en todo lo que estabas. ¿Qué dijiste? Uy, qué miedo. Ya sé, Uy, qué ay, miedo. paréntesis, es algo que siempre hace, o sea, amo esa parte de él porque es como muy espontáneo y aparte en los momentos más tristes, más tensos, siempre saca como algo que va a hacer que yo saque una sonrisa, No, que ría. nosotros tenemos un jueguito, amigos. No, no me van a dejar mentir. Algunos que me conocen saben. Cuando son momentos serios, así, literal. Siempre hago esta señal. Que No, aquí en México es como jugar a. como a lo del bochito, Como cuando ¿no? ves un bochito Y dice un bochito amarillo amarillo. Y y le das un pequeño golpecito así y ya le sobas y lo haces así, supuestamente. Entonces, cuando son esos momentos serios, es como. Obviamente, pues da risa, o sea, si haces esto es como. es como de Lo chin, viste, ajá, no lo tienes que lo ver. viste y es como que da risa, o sea, da risa porque, pues no sé, es gracioso simplemente.
Y hay momentos en donde es la situación a lo mejor un poco tensa, y es Tensa, como sí. de, oye, esto ya está bien tenso, esto así ya hay que bajarle porque la verdad Todo es se que ya, está aquí, o ¿no? ya está incómoda la situación, es como, prefiero romper el hielo sin hablar y hacer esto, y es como que la Todo otra el mundo. persona sabe, y por lo menos una risita, y es como para bajar el asunto ahí, es como, mira, ve. Y vamos bajando ahí, pero bueno. Pero bueno, ya cerrando el paréntesis, es parte de su personalidad. Así te amo, mi amor. Pero bueno, sí, ya poniéndonos en ese mood como un poquito más solemne. El amor de Dios, aún en esto, ¿no? Que nos divertimos, que estamos aquí. Yo estaba viendo todo lo que está a mi alrededor, lo que estabas diciendo, y puedo ver el inmenso amor del Señor en mi vida. Y no dudo que en tu vida también, ¿no? El que el Señor me haya dado una persona como Él, el que tenga zapatos, el que tenga este teléfono. Yo no tenía computadora cuando tenía este teléfono y fue cuando empezó la pandemia y por aquí tomaba mis clases virtuales y veo todo lo que el Señor me ha rodeado, el tener alimentos, mis lentes, porque sin ellos no podría ver, y podría decir infinidad de cosas de las cuales dependemos para estar bien. Y todo eso depende del Señor. Entonces nuestra dependencia completa viene del Señor. Y su amor para con nosotros es inmenso. Dice, porque aún siendo pecadores, o sea, Cristo murió por nosotros. O sea, aún en medio de la oscuridad, aún siendo los peores de este mundo, el Señor nos ama y dice, me entregué por ti y estoy aquí por ti y lo estoy sufriendo por ti. Y como respuesta a tu pregunta de, ¿será que Dios no nos ama? La respuesta desde un inicio fue no, pero queríamos desenvolver el tema porque ha habido ese interrogante en ciertas personas que nos rodean y entendemos la postura, porque yo creo que no solo ellos, sino nosotros, tal vez no nos hacemos esa pregunta, pero la duda es, ¿por qué me está pasando todo esto si el Señor me ama, no? Sí, no, y, o sea, y no creo que nada más eso, porque a todos, a mí me llegó a pasar, y todavía me pasa, ¿no? Que hace tiempo yo pasé una situación difícil, y yo decía, pero ¿por qué, señor? A ver, yo toco, yo estoy de líder, yo hago Yo, esto, yo, 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 yo yo, me estoy yo. rifando en esto, en esto, en esto, en Y esto, el a Señor ver, y era como de, a ver, pues yo no veo tu mano, a ver, Y el Señor, pues no muéstrame. quiero y no es el tiempo y no Y es era como ahí. de, a ver, muéstrame, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese tiempo, híjoles, me voy a ver bien, Mala onda. me voy a balconear yo mismo, pero yo esa vez, y yo, es una historia que, Balconeadas, podcast de corazón. y, y, y es, y es una historia que a veces, o sea, lo hemos compartido con los chavos. Llegó un punto en mi vida donde yo me enojé con el Señor y yo le reclamé, o sea, así, cañón. Yo creo Una que fue, etapa muy yo creo que fue difícil. la peor cosa que pude haber hecho en mi vida. Porque, a ver, o sea, sí, la escritura nos enseña que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y voy a hacer un paréntesis aquí bien Otro grande. tema. Dice la escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y digo horrenda porque hay que tener muchísimo cuidado porque Dios no puede ser burlado, Cristo no es un juego. Exacto. Y me acuerdo, tengo ese recuerdo y a veces digo, "Ay, me desconozco porque yo no me imaginé llegar a tanto, A esto dices. pero yo me acuerdo que yo le reclamé al Señor, le reclamé por no darme algo. O sea, pero mi reclamo no, no manches, Señor, te pasas, Cristo, porque no me lo diste. No, era un reclamo de yo estaba aferrado, yo estaba arrodillado, yo estaba enojado. Y yo le decía, es que tú te pasas, es O que sea, fue un tú momento haces lo que tú de quieres. rebelión, yo lo considero Sí, sí, así. sí, fue de rebelión y me atrevo a decir que fue mi mayor acto de rebeldía en mi vida, de que yo tengo, o sea, yo creo que rebelarte a tus padres es algo leve, pero rebelarte al Señor de esa Es manera algo es... intenso y muy, muy peligroso. y yo fue cuando yo le reclamé, es que tú te pasas, Por esto, por hiciste aquello. esto, primero esto, y luego esto, y ahora esto, a ver, y yo te estoy sirviendo, ¿qué estás haciendo conmigo? Haces lo que quieras de mí, y no sé qué, y yo creo que fueron esas palabras
que Dios mío, yo yo lo pienso hoy y yo digo, o sea, si Cristo hubiera querido en ese Te momento, extermina. en un rayo Te parte en dos. no sé, o sea, ni siquiera quiero imaginarme, Pero su gracia. pero yo me imagino que es como, a ver, ya, cállate y ¡pum! Sí, Ahí ya, totalmente. y ahí hubiera quedado tal vez, ¿no? Pero sin embargo su gracia Y su amor. y su amor fue tan grande que yo me imagino que en ese momento fue como, sigue hablando, cuando terminas vienes y ya, arreglamos el asunto, Sí. ¿no? Y después, ¿qué pasó? Me sentí tan mal, me sentía la peor persona del mundo que yo no quería ni acercarme, ni seguir orando, ni cerrar mis ojos, ni levantar mis manos, tenía miedo, o sea, en mi vida había un miedo tan grande que me daba miedo salir hasta la calle, porque yo sabía que algo me Lo que podía pasar. habías O hecho, sea, yo claro. sabía y yo estaba muy consciente de que algo me podía pasar. Y era como de, estaba muy así como, algo me va a pasar. O sea, yo sentía que algo me iba a pasar. Tengo Y miedo, yo dice. sabía lo que tenía que hacer, pero yo trataba de prolongar que eso no sucediera. Y era más mi miedo, y era más mi vergüenza, y era más mi enojo con Cristo, que llegó un punto en donde en mi vida toqué fondo y fue de no puedo más, o sea, mi miedo es tan grande que ya no puedo más. Necesito ya. Y entonces yo fui con Cristo y yo me arrodillé y le dije, Señor, no puedo, perdóname porque me haces ver que tú y tu voluntad es perfecta para nuestra vida y en ese momento para mí. Y Claro. le pedí perdón, y le pedí perdón, y fueron días y días y días donde le pedí perdón, y Señor, perdóname, no merezco y no merezco, y perdóname, Señor, yo quiero seguir sirviendo aunque me tenga que arrastrar, aunque tenga que Hasta el caminar último día hasta de el mi vida. último día de mi vida. Y ahí fue donde el Señor, yo sentí que se ausentó de mi vida, porque yo no sentía ese perdón genuino, no sentía ese perdón genuino en mi vida y era como, no, no voltees tus ojos de mí porque yo Me siento dependo, solo, yo sí. dependo de ti, o sea, yo necesito de ti. Y fue un momento en donde yo dije, no puedo más, Señor, o sea, Yo siento que el haz Señor, lo que quieras de mí, aquí estoy, ahí está, o sea, ahí está mi vida, haz lo que quieras de mí. yo siento que ahí el Señor te dijo, ¿no? Así como de, ok, dices que por qué no hago esto y que por qué. Yo creo que ahí tú no fue, pero de manera indirecta preguntó, ¿por qué si esto? ¿Por qué no me amas si haces esto? O sea, quería que hiciera su voluntad de él y no la del Señor, no. Y el Señor dice, ok, me voy a retirar un poco de ti y quiero ver qué haces sin mí. ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, y a veces digo, Cristo, no soy la mejor persona y no lo he sido seguramente hasta este día, pero su gracia y su perdón genuino ha sido irreversible hasta este día, o sea, ha permanecido y yo creo que siempre va a permanecer porque Él prometió estar hasta el último día Sí, con nosotros. Pero hoy que lo pienso y veo a ese Vic de hace muchos años, yo digo, qué clase de Vic, qué clase de hombre era en ese tiempo. Y hoy que lo pienso, yo creo que el Señor siempre estuvo ahí, pero yo lo vi más como el Señor guardando silencio, ¿sabes? Era más como el Señor solamente permaneció mirándome y, o sea, hoy lo pienso y digo, yo se me hubiera agüitado pues, si alguien me dice así, pues ¿no? sí, ¿no? Y yo veo, y yo me imagino su corazón del Señor cómo se entristeció cuando me puse así. Porque a lo mejor el Señor es como de, hijo, lo estoy haciendo porque hay algo mejor para ti, porque tengo otros planes en tu vida, porque mi propósito no va para allá, sino para acá, y por allá no se va a poder cumplir, sino por aquí, ¿no? Y ese corazón del Señor así como de, ouch, es como un papá cuando te compra algo y le dices, no me gustó. Y el papá, o sea, digo, no somos papás, pero Sí, en algún momento lo pensamos ser y es como de Dios. O sea, yo ahora que estoy más grande y he madurado y veo a mi mamá
a mi papá, el esfuerzo que hacen y lo que me dan, y el pensar que alguien me diga como mamá en esa postura de, no, no me gusta lo que estás haciendo por mí, no me gusta esto, no me gusta aquello, me lo compraste, no, ni siquiera es lo que yo quería. Y ese corazón, simplemente a lo mejor si él lo hiciera, ¿no? En el amor aquí, de amor de noviazgo, si él me hiciera como ese desplante de, eso, yo no quería eso, yo quería otra cosa, es como de, no Es inventes, no como, sabes lo que es yo estoy como, haciendo es por ti, como, a lo ¿no? mejor pudiera ser hasta como un rechazo, ¿no? Es Exacto, como, sentirte así como de, no lo estás haciendo o bien. sea, es como, no sé, por ejemplo, a ver, como que me quieres así abrazar poquito. Ajá, es como de, Y yo, no, y mi yo amor, yo le y hago es así, como es de, oye, como, no, puede ser hasta un poco de rechazo. Y yo creo que el Señor, y te ¿sabes? contrista. Sí, yo creo que el Señor, yo creo que fui la peor persona del mundo. Pero, miren, el Señor fue demasiado bueno Y lo porque sigue siendo. porque su gracia está ahí, ¿no? Y la misma palabra nos enseña, Él es fiel y justo para perdonar nuestros Nuestros pecados pecados y y limpiarnos limpiarnos de de toda toda maldad, maldad. O sea, Él vino a hacer que los pecados que eran rojos fueran blancos como como la la nieve. nieve. Y, y hoy que volteo a ver hacia esos años, eh, cuando pienso en todo lo que el Señor ha hecho, ahora sí que como dice la canción, cuando pienso en lo mucho que ha ¿Qué hecho, hizo por mí cuando pienso en el día en que me podemos liberó? saltar, podemos gozarnos, podemos vivir, podemos reír, podemos deleitarnos y sobre todo podemos sentir esa sensación como David, ¿no? De felicidad, de gozo, de todo lo que el Señor ha hecho y que aún hay muchas cosas que no tenemos. Sin embargo, eso no demerita que el Señor no nos ama. El Señor nos ama, Totalmente. tengamos o no tengamos esas En cosas todo en y cuando no todo haya y nada. cuando no haya nada, ¿no? Entonces, Él siempre va a suplir, lo hemos dicho, lo hemos leído, nos lo han compartido tantas veces, pero más allá de suplir, el Señor nos va a dar ese amor, esa ternura, Su comprensión, siempre va a su estar, cobijo. siempre va a estar con ese amor latente a que tú estés abierto y el Señor va a descargar amor sobre ti. Totalmente. Y a partir de ahí, de verdad que viene un cambio en tu vida y lo mencionabas hace un momento, si tú que nos estás viendo, a lo mejor has llegado a ese pensamiento, estás cansado de seguir caminando, descansa un poco en el Señor, Él te ve hacia ama, el Señor te ama. y dices, es que yo por más que sigo sirviendo, por más que sigo haciendo, por más que sigo esforzándome, yo no veo que el Señor haga en mi vida. Pero no te desanimes, o sea, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, a Itzel le ha pasado, a lo mejor a tus pastores, a algún líder le ha pasado. No eres la única persona a la que le ha pasado. Quizás estemos muy cerca de alcanzar y de llegar a ese lugar, de que el Señor nos dé eso que tanto estamos anhelando, o de que sea diferente la manera en lo que el Señor nos va a dar, ¿no? Porque puede llegar a ser. Y esa tierra prometida, tarde o temprano, la vamos a tener que alcanzar porque su promesa Está ahí y Él es está fiel ahí para y Él cumplir es sus fiel. promesas. Entonces, si tú que nos estás viendo tienes a lo mejor o conoces a alguien que esté pasando por una situación muy similar, Ujú. porque todos tenemos un amigo oye, ¿sabes qué? No El me primo siento de un amigo, bien, ¿no? el primo de un amigo, ¿sabes qué? No me siento bien, pero me está pasando esto y no sé qué hacer y ahora qué hago, necesito un consejo y muchas veces hasta para dar un consejo tenemos que ser, o sea, Sabios. tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy sensatos y tenemos que ser muy imparciales, porque a veces las personas quieren escuchar lo que mejor Convenga su postura, ¿no? A convenga a su su... postura, pero las personas no necesitan escuchar eso. Claro, Necesitan escuchar lo que lo necesitan que es. y lo que es verdadero en Cristo. Y a partir de ahí las cosas comienzan a cambiar y hoy lo vemos, ¿no? O sea, mi mamá de repente dice, es que sí, Cristo sí nos ama. O sea, y para mí eso es una ganancia enorme el que mi mamá reconozca que Cristo nos ama y que no dependemos de lo que nos da, porque me regreso otra vez al momento donde platicamos, donde bajamos todo, y es ahí donde yo le hago ver, Cristo nos ama por esto, por esto, por esto. Y ahora actualmente es gracias a Dios porque tenemos esto, gracias a Dios porque tenemos aquello, Exacto. gracias a Dios porque nos alcanzó para un pan de Gracias dulce, por todo. gracias por todo. Y es ahí donde viene la parte esencial de nuestra vida y estamos ganando ese terreno, estamos convencidos de que Cristo, aún
que no tuviéramos eso que necesitamos, Cristo nos amó. Así es. Y bueno, concluyendo con este tema, con esta situación que día a día vivimos, ¿no? Y que nos hemos presentado al frente de esta pregunta, amigos que nos ven, familias, cualquier persona que nos esté mirando, Cristo te ama. Y aún en lo bueno y en lo malo, su amor sigue siendo fiel hacia nosotros. La carta de Juan nos dice, Dios es amor. Y si Él es amor, ¿por qué no nos amaría? Entonces, quédate con esto en tu corazón, en ti, y descansa en Él creyendo que realmente el Señor te ama, que aun cuando te has sentido solo, cuando te has sentido sin nadie, sin rumbo, sin dirección, incluso el Señor ha también estado ahí. Y bueno, pues nos sentimos felices porque ha sido un tema que, digo así desde mi punto personal, ha ministrado mi vida. Yo venía con la idea, ¿no? De que ustedes fueran quienes recibieran esta parte. Sin embargo, creo que hacía falta hablar de eso. Yo no dudo de que el Señor me ame, pero me hizo valorar muchas cosas que ahora tengo y que digo, no inventes, Señor, aún en eso has mostrado tu amor para conmigo. Entonces me siento súper ministrada por el amor del Señor y queremos quedarnos con ese ambiente así, que tú puedas terminar tus actividades que estás haciendo mientras nos escuchas, creyendo en que el Señor te ama. Así es, amigos. Y yo creo que más allá de lo que el Señor vaya a hacer hay que seguir creyendo que Él nos sigue amando, que Cristo está ahí. Así es. Que Cristo lo es todo. Lo es todo, no hay salvación fuera de Él más que en Cristo. Y pues bueno. Nos duele despedirnos. Estaba disfrutando mucho. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Sí. Esperamos que este podcast sea de bendición para tu vida. Si hay alguien más que se lo quieras compartir, puedes compartírselo. Conozcan. Aquí abajo vamos a dejar las redes del podcast, el mío y el de ella también los vamos a dejar. Vamos a hacer algunas dinámicas durante la semana en nuestro Instagram. Esta semana yo creo que vamos a programar algunos reels para que vayan saliendo en el Instagram de podcast de corazón. Y estamos muy felices porque este proyecto sigue avanzando. Hemos recibido algunos comentarios que nos han motivado demasiado a continuar. Amigos que nos siguen, que nos aman y que sus oraciones están con nosotros, les amamos. Que los amamos demasiado porque es un proyecto que ha costado mucho trabajo, pero que hemos visto que para algunas personas, por lo menos nuestro entorno, nos han comentado que ha sido de mucha bendición. El Señor ha mostrado su amor en este podcast. Incluso algunos nos dijeron que algunas cosas de los otros capítulos anteriores que habían dejado cosas pendientes volvieron como a retomarlas. Y para nosotros el escuchar este tipo de cosas es como creer que el Señor está hablando a través de nosotros. Sí, definitivamente, y que nosotros hacemos esto porque amamos ser luz a través de un micrófono, ser luz a través de un medio de comunicación. Y también pues ser luz para nuestro entorno y ser ejemplo para muchos. Hemos sido llamados. No somos las mejores personas, pero siempre tratamos de esforzarnos porque en Cristo se ve reflejada, en nuestra vida, se ve reflejado Cristo. Entonces yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Si tienen alguna duda pueden escribirnos aquí abajo en los comentarios o pueden ir a los Instagram a escribirnos si tienen alguna duda, si se sienten más confianza hablar con ella o conmigo. Pues por ahí nos pueden escribir. Entonces vamos a estar al pendiente. Vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir al pendiente y nos despedimos. Mi nombre es Víctor Arriaga y yo soy Itzel Salgado y nos vemos en un podcast, en un episodio más de Podcast de Corazón. Adiós, amigos. Bye. Cuídense.